Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Este podcast, sin contar los que emitimos durante los Juegos Paralímpicos de Tokio y de París, es decir, en su formato mensual, cumple 50 números. Y la persona que lo propició, el ya exdirector de comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, deja el cargo justo en este mes, después de 20 años y después de 40 ligado al deporte paralímpico, donde consiguió 3 medallas a lo largo de su trayectoria deportiva. Por eso este va a ser un episodio muy especial, en el que escuchemos el relevo, porque será Isabel Domínguez quien tome posesión del cargo, después también de muchísimos años dentro de ese departamento de comunicación, y el mejor legado que podíamos tener es una conversación entre ellos dos para entender cómo ha cambiado el deporte paralímpico, no solo a nivel competitivo en las últimas 2 décadas, sino sobre todo, y por encima de todo, y este podcast es un ejemplo claro, a nivel comunicativo e informativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que al margen de bienvenidas y despedidas tiene muchísimas cosas que contar y que comienza ya, porque el deporte de personas con discapacidad no para ni siquiera un segundo. El impulsor del cambio y el crecimiento en la comunicación del deporte paralímpico español durante 2 décadas va a descansar merecidamente, y hemos decidido, por un lado, que este mes esté exonerado de realizar su función como cronista en el clásico Minuto Paralímpico Histórico, pero sobre todo queríamos escucharle también en la voz de la persona que ha trabajado junto a él durante muchísimos años y que ahora va a ejercer su función, esperemos también, ¿por qué no?, en las próximas décadas. Así que lo que empezaremos a hacer es saber hacia dónde se dirige la comunicación del deporte paralímpico y también echar un vistazo a cómo, desde casi el principio del siglo XXI, ha cambiado radicalmente la forma de percibir el deporte de personas con discapacidad en los medios y en la sociedad. Esta es la conversación entre Isabel Domínguez y Luis Leardi. ¿Qué tal, David? Pues este mes aprovechamos la retirada profesional de Luis Leardi, el que ha sido director de comunicación del Comité Paralímpico Español durante los últimos 20 años, para analizar en el Minuto Histórico, que ya te digo que va a ser un poco más que un minuto, la visibilidad del deporte paralímpico a lo largo de estas 2 décadas. ¿Qué tal, Luis? Pues un placer estar aquí, como siempre, en este podcast. Cuéntanos, tú empezaste como nadador en 1988. ¿Qué visibilidad tenía entonces el deporte paralímpico en España? Pues cuando yo participé en los Juegos Paralímpicos de Seúl 88, la difusión del deporte paralímpico, comparado con cómo lo vemos hoy en día, pues es como decir la noche y el día prácticamente. Cuando salimos al estadio olímpico, que ahora en ese momento era el estadio paralímpico de los Juegos de Seúl, pues nos quedamos sorprendidísimos porque un montón el estadio lleno aplaudiéndonos, cosa que no habíamos vivido en España, pero ni nos podíamos imaginar que pudiéramos vivirlo. Nosotros estábamos acostumbrados a tener unas competiciones, yo diría que casi marginales, en las que iba a vernos como mucho nuestra familia, y a la vuelta de los Juegos de Seúl, pues el recibimiento que tuvimos fue eso, estrictamente, nuestras familias y poco más. Y como anécdota, pues recuerdo que José María García, que era entonces el programa estrella de la época, invitó
a una de nuestras medallistas, a Puri Santamarta, que era la más conocida, y fuimos al programa de radio. Los demás fuimos con nuestras medallas también, pero íbamos de oyentes, y la metió a última hora, pues a la 1:30 de la madrugada, 5 minutitos o menos. Lo que nos hace una idea es que cuando llegamos en los Juegos de Seúl 88, pues no nos hacía caso nadie, absolutamente, en los medios de comunicación nadie. Yo empecé en la facultad y era un perfecto desconocido, a pesar de que había ganado 3 medallas de oro y una de bronce. Tampoco esperábamos, porque sabíamos cuál era la situación, y bueno, si lo comparamos con el día de hoy, es que no tiene nada que ver, afortunadamente. Y a principios del 2000, cuando inicias ya tu vinculación con el Comité Paralímpico, ¿cuáles son las primeras líneas de trabajo que abordas para cambiar esta mentalidad? Yo empecé en el Comité Paralímpico Español en el 2005, coincidiendo con la creación del Plan ADOP, y ahí pues la prioridad ha sido siempre el ganar visibilidad en los medios, y sobre todo que nuestros patrocinadores, que desde el primer momento apostaron por el Plan ADOP, tuvieran un cierto retorno de su inversión. Teníamos que ir incrementando la visibilidad para que los patrocinadores nos apoyaran, etcétera, ¿no? Entonces esa fue la gran apuesta, la gran inversión incluso, porque hemos destinado bastante partida presupuestaria a los medios de comunicación. En el Comité Paralímpico y en el Plan ADOP la prioridad es que los deportistas entrenen y para ello que tengan los medios suficientes, pero por pura subsistencia y también por esa visión que tenemos de hacer llegar a la sociedad los valores del deporte paralímpico, hemos destinado desde el minuto 1 un presupuestillo que a veces ha sido más grande, otras veces ha sido más pequeña, sobre todo con mucho trabajo. También lo que hemos ido intentando es incrementar la visibilidad del deporte paralímpico en los medios de comunicación, en la sociedad en general. Y bueno, en 20 años después creo que hemos avanzado bastante en ese sentido, gracias al trabajo de instituciones, medios de comunicación, patrocinadores que han apostado fortísimo por el deporte paralímpico, y por supuesto el trabajo de los deportistas, que con sus mensajes se trasladan, y con sus éxitos y con su entrenamiento diario, trasladan a la sociedad una serie de valores imprescindibles y que son nuestra visión y nuestra misión, como decíamos al principio. ¿Cuáles han sido las principales líneas de trabajo en estas 2 décadas? Desde el principio tuvimos una obsesión en el trabajo con medios de comunicación, y es que un medio de comunicación no pudiera decir que es que no publicaban nada de deporte paralímpico porque no les llegaba la información. Entonces, desde el primer momento instauramos un dispositivo para que en las competiciones, incluso de fines de semana, a todos los niveles, europeos, internacionales, incluso campeonatos de España, pues se creara una dinámica de que los medios de comunicación fueran recibiendo esta información y al final la necesitaran de alguna manera, ¿no? Es un trabajo duro, porque el periodismo deportivo, todo lo que no sea fútbol, es muy difícil de tratar de vender y de colocar. Pero bueno, el trabajo diario, el trabajo mucho en medios de comunicación locales, donde las estrellas paralímpicas son más estrellas, los deportistas paralímpicos se pueden llegar a considerar estrellas en un ámbito local, lo tienen más fácil que, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona o a nivel nacional. Y ahí esa línea de hacer llegar la información a los periodistas, pues ha sido una de nuestras constantes. A lo largo del tiempo, cuando ya esa necesidad estaba creada, pues pudimos relajarnos un poco en ese sistema, porque eran ya los periodistas los que reclaman la información. Y luego otra línea muy importante es la cobertura de los Juegos Paralímpicos, en la que hemos tenido una política de incentivo de la cobertura, en la que hemos apostado por invertir una cantidad económica para que los redactores de grandes medios pudieran cubrir los Juegos Paralímpicos in situ, y para eso pues les facilitábamos el viaje, el hotel a un redactor. Esa política de incentivación de la cobertura creemos que ha sido muy rentable. La inversión que hemos hecho ha sido muy rentable, porque se ha cubierto los Juegos Paralímpicos de una manera muy profesional, y hoy en día, pues aunque que nos queda muchísimo por avanzar, sobre todo en el periodo de entre 4 años y 4 años, durante la celebración de los Juegos Paralímpicos, creemos que la cobertura es razonablemente buena, gracias a este trabajo de todos conjunto. Todos los medios de comunicación publican prácticamente todos los días alguna noticia sobre los Juegos Paralímpicos, y eso es un éxito que yo creo que tenemos que estar orgullosos, sobre todos los que hemos estado trabajando en este tiempo en esto.
Mencionabas antes a los patrocinadores del Plan ADOP. ¿En qué medida crees que han contribuido al conocimiento y reconocimiento de los deportistas paralímpicos? El papel de los patrocinadores es decisivo en la difusión. Son, yo creo que el estamento de nuestra familia paralímpica que más decididamente ha apostado por el deporte paralímpico, por los deportistas. Desde muchos de ellos, desde el primer minuto, han sentido que unir su marca a la imagen de los deportistas paralímpicos es un rédito incalculable. Quizá por los números de los directores de marketing, pues el apoyo al deporte paralímpico no les salen las cuentas y dicen que a lo mejor es invertir mucho y obtener poca visibilidad en los medios o lo que sea, pero sin duda el hecho de la responsabilidad social corporativa de estas empresas y el hecho de ligar su marca a unos valores que tan magníficamente encarnan los deportistas paralímpicos, pues ha sido decisivo para que todo el sistema de patrocinio se desarrolle del Plan ADOP, para que los deportistas hayan podido tener su forma de entrenar, sus medios económicos para entrenar y sus medios materiales para entrenar, pero también para que el deporte se haya difundido mucho más y sea mucho más conocido. Y yo siempre digo que la responsabilidad y la valentía que han tenido los patrocinadores es lo que he hecho en falta muchas veces en un estamento que todavía nos queda mucho por trabajar con ellos, que es el de los medios de comunicación. Si tuvieran esa valentía los medios como la han tenido muchos de nuestros patrocinadores, ahora el deporte paralímpico estaría más visible y sería más difundido. Y de hecho estamos haciendo avances en este ámbito de los medios de comunicación gracias a la acción de los patrocinadores. De la mano de ellos, por ejemplo, están patrocinando espacios en medios de comunicación y, bueno, como digo, van un paso por delante de los medios. Y para terminar, repasando estos 20 años, ¿de qué aspecto de tu legado te sientes más orgulloso? Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, cuando se ha producido en unos Juegos Paralímpicos y hemos llegado a abrir un telediario, a tener una portada en marca, y eso se ha conseguido por el trabajo de todos. Y también, y muy especialmente, por el trabajo de los periodistas. Estoy muy orgulloso de pertenecer a un grupito de periodistas, en el cual también estás tú, Isabel, por supuesto. Nosotros desde el Comité Paralímpico, pero ellos desde cada uno de sus medios de comunicación hacen muchísimo por la difusión del deporte paralímpico. Estas personas que cubren estos juegos o la información paralímpica se convierten en verdaderos embajadores del deporte paralímpico en sus propios medios de comunicación y se dedican a pelearse con sus jefes para conseguir más espacios para el deporte paralímpico en sus medios. Tarea nada fácil y muchas veces infructuosa, porque los jefes son tozudos y no atienden a estos requerimientos, pero ellos son unos entregados y yo estoy muy orgulloso de haber formado este grupo de profesionales, de haber propiciado, haber ayudado a crear este grupo de profesionales que sí que consideramos la familia paralímpica. Pues muchas gracias, Luis, y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchísimas gracias y nada, a continuar peleando los que quedáis aquí en el Comité Paralímpico, a continuar peleando porque hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer. Muchas gracias. Se queda Isabel, se marcha Luis y se queda también, por lo menos de momento, dentro de ese departamento de comunicación, Álvaro Gavilán, que como siempre, al margen de poner la nota de buen humor dentro de este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, nos acerca y nos descubre las reglas, los pormenores y las peculiaridades de los deportes que integran el paralimpismo en todos sus ámbitos. Saludos, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a hablar del único deporte específico que existe para personas ciegas. Vamos a hablar del golbal. El golbal tiene unos inicios curiosos, pues se inventó como terapia de rehabilitación para los soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Este deporte lo practican personas con diferentes grados de discapacidad visual, pero para evitar que haya ventajas de unas sobre otras, todas llevan un antifaz que hace que no vean absolutamente nada. Se juega en equipos de 3 contra 3
y en un campo rectangular en cuyos extremos hay porterías de 9 metros de ancho por 1,3 de alto. El objetivo es sencillo, marcar más goles que el rival en un tiempo de 20 minutos. Los 3 jugadores defienden la portería y cuando les llega el balón pueden disparar a la portería contraria para intentar marcar un gol. Y obviamente, para tener referencia de dónde está el balón, se juega con una pelota de goma de aproximadamente el tamaño de una de baloncesto, con agujeros y en cuyo interior tiene unos cascabeles que permite escuchar a los jugadores dónde está el balón, ya que además este debe ir deslizándose por la pista o rebotar en el suelo antes de llegar a la portería contraria. Además, el público debe estar en silencio durante todo el partido. Solo se puede aplaudir cuando se marca un gol o cuando la pelota no está en juego. Se trata de un deporte con una tradición paralímpica muy larga, pues la modalidad masculina se introdujo en los Juegos de Argel en 1980 y la femenina 4 años más tarde en Mandeville 1984. Y nada, David, ya con esto termino. Te deseo que tengas un feliz mes de mayo y nos seguimos escuchando. Un abrazo muy grande. Hemos vivido recientemente unos Juegos Paralímpicos de invierno y hemos visto debutar en ellos a la mayoría de los y las representantes de la delegación española. Eso significa que por primera vez, aunque hubieran estado en europeos o en mundiales, se enfrentaban a una competición en una situación física y mental tan emblemática. Por eso, una vez ha pasado, y también, ¿por qué no?, porque han inspirado a muchos niños y niñas con discapacidad que quieren empezar a competir en el mundo del deporte paralímpico y que no lo han hecho nunca, le hemos pedido a la responsable del Servicio de Psicología del Comité Paralímpico Español, Manuela Rodríguez, que nos cuente cuáles deberían ser las claves para las personas que, al margen de entrenarse, comienzan ya a mirar más allá dentro de su deporte. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie explica bien. Cómo prepararte psicológicamente cuando dejas de entrenar y empiezas a competir. Porque competir no es entrenar más fuerte. Competir es algo distinto. Y si estás iniciándote en el deporte de competición, especialmente en el deporte adaptado, hay algo que quiero que entiendas desde el principio. La competición no empieza cuando suena el pistoletazo. Empieza mucho antes. Empieza en cómo interpretas lo que va a pasar. Entrenar es controlar. Controlas el entorno, el ritmo, el error, el descanso. Entrenar es repetir, ajustar, aprender. Competir es adaptarte. Adaptarte a lo que no depende de ti, al rival, al material, a la clasificación, a la logística, al ruido, a la mirada de los demás. Y en el deporte paralímpico, además, la incertidumbre suele ser mayor. Por eso, la preparación mental aquí no es un complemento, es estabilidad. El error más frecuente cuando alguien empieza a competir es creer que debe hacerlo perfecto. Y no, competir no es hacerlo perfecto, es saber rendir cuando hay incertidumbre. Cuando empiezas a competir, tu mente quiere controlar el resultado, pero el resultado no depende solo de ti. Lo que sí depende de ti es tu foco. Te propongo un modelo muy sencillo. Hay 3 tipos de cosas en competición. Las que dependen 100% de ti, tu actitud, tu rutina, tu concentración. Las que puedes influir parcialmente, el ritmo, la estrategia, la respuesta al rival. Las que no dependen de ti, jueces, clima, decisiones externas, imprevistos. El competidor sólido no gasta energía en el tercer grupo, se centra en el primero. Eso es madurez competitiva. No existe un nivel ideal, universal de activación. Cada deportista tiene el suyo. Algunas personas compiten mejor con alta intensidad. Otras, sin embargo, necesitan calma. En el deporte adaptado, además, la relación con el cuerpo puede ser distinta. Puede haber inseguridad con el material, pueden haber señales físicas que se interpretan de manera diferente, puede haber dudas sobre la respuesta corporal. Por eso es clave que te conozcas. Hazte estas 3 preguntas antes de competir. ¿Cómo sé que estoy demasiado bajo de activación? ¿Cómo sé que estoy pasado de activación? ¿Qué hago en cada caso? Si estás bajo, activa el cuerpo, movimiento, respiración dinámica, incluso música. Si estás pasado, baja el ritmo respiratorio, amplía la exhalación, reduce estímulos. No copies la rutina de otro, construye la tuya. Una buena rutina no es superstición, es regulación. Te propongo 3 fases. Algo concreto para tu cuerpo, respiración, movilidad específica, gesto técnico clave. Una palabra que te centre, una sola. Ritmo,
calma, agresivo, fluye, que sea breve y clara. Recordar quién eres cuando compites. No tu resultado, tu identidad. Por ejemplo, soy alguien que compite con valentía. Soy constante. Soy estable bajo presión. La identidad te sostiene cuando el entorno se mueve. La primera competición no mide tu talento, mide tu adaptación. No evalúes solo el resultado, evalúa cómo gestionaste los nervios, cómo reaccionaste ante un posible error, cuánto tardaste en recuperar el foco. Eso es lo que construye carrera deportiva. En la competición no es solo ganar medallas, es sostener tu mejor versión cuando todo es incierto. Y si algo caracteriza a muchas personas con discapacidad, es la capacidad de adaptación. Esa experiencia vital bien gestionada es una ventaja competitiva enorme. Competir es exigente, pero quien ha aprendido a adaptarse en la vida tiene recursos internos muy valiosos. En resumen, si estás empezando a competir, no busques sentirte sin nervios, busca sentirte preparado para gestionarlos. No busques controlar todo, busca controlar tu foco. Y recuerda, competir no es demostrar que puedes, es expresar lo que ya has construido. Ha habido varios nombres que han sido protagonistas durante los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno, aunque con las temperaturas que estamos teniendo en los últimos meses da la sensación de que quedan muy lejos. Pero más allá de las medallas de Audrey Pascual, hemos tenido muchísimas grandes noticias. Una de ellas es que se ha ampliado tremendamente el número de atletas con respecto a la última edición. Y yo diría que la segunda tiene que ver con que la mayoría de esos o esas atletas van a tener la oportunidad, si siguen en esta progresión, de estar durante mucho tiempo en el alto nivel. Ahí hemos descubierto a gente que además tiene una serie de apellidos que ya creo que determinaban hacia dónde se iban a ir y sobre todo que tienen una historia que nos ha llevado a pensar que ya en este mundo en el que la gente joven por debajo de 25 años no busca hacer solo una cosa, como hacían sus padres, sino varias, ya nos encontramos con que hay gente que tiene la capacidad de poder llegar a unos Juegos de Invierno y a lo mejor incluso también tiene la capacidad de poder llegar a unos Juegos de Verano. Y uno de esos nombres propios ha sido María Martín Granizo Ferreiro. Y queríamos hablar de su historia y también de cómo ha llegado hasta los primeros Juegos de su vida con su madre Natalia Ferreiro. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien, aquí estoy. La verdad es que yo creo que todo el mundo se ha enamorado de María por el entusiasmo, por cómo afrontó los Juegos, por el hecho de haberse clasificado, de haberlo hecho tan joven, de haber tenido una progresión como la que tuvo. Y yo diría que empecemos por el principio, antes de hablar del final, que es que ella nace con una agenesia femoral, que es un fémur corto congénito en la pierna derecha, y de repente vosotros, que creo que no habíais tenido ningún contacto con la discapacidad, os encontráis con una niña a la que le tenéis que enseñar a vivir simplemente con esta circunstancia, porque en realidad hay una serie de discapacidades que pueden ser más severas, pero es cierto que aquí obviamente confluye un desconocimiento. Te quiero preguntar cómo Sí. se afronta esto desde el inicio y cómo lo implementáis dentro de la familia. Bueno, pues fue una sorpresa porque a mí me hicieron varias ecografías en el embarazo y en ninguna me dijeron que hubiera ningún problema. Yo estaba embarazada de mellizas, porque María tiene una melliza que se llama Cecilia. Entonces fue como un poco sorpresa. Yo tenía también otro niño de 2 años, Rodrigo, y en ese momento pues me junté con 3 bebés casi y encima uno de ellos con María con la pierna, eso, muy cortita, muy pequeña. Entonces yo estuve como en shock. Yo me levantaba por las noches
Me acuerdo de aquella etapa, los 3 primeros meses, me levantaba e iba a ver si había crecido la pierna o si lo había soñado. Fue como una sensación como un poco... La verdad que luego todo fue fluyendo y nada, muy bien. María empezó a andar gracias a las prótesis, fue todo normal. Nosotros hacíamos deporte, siempre hemos sido muy deportistas y practicábamos el esquí. Seguíamos haciendo esquí. Los hermanos de María y María estaban en un equipo de competición y dijimos, venga, adelante, vamos a intentar que María esquíe. Investigamos y descubrimos que María podía esquiar en la modalidad de 3 huellas. Y entonces luchamos para que María pues no se quedara en la cafetería, que esquiara y que tuviera también opción a competir. Y lo conseguimos. Hablamos con las federaciones y María estuvo con sus hermanos en el equipo de competición y pudo competir, no solo de abridoras, sino también eso, en su categoría, con los otros niños. Quiero preguntarte, Natalia, ¿en qué medida crees, porque además también es una decisión vuestra, que el hecho de ser una familia numerosa ayudó a María a poder integrarse más rápidamente en un entorno de estas características? Bueno, pues que no teníamos tiempo. Éramos 2 y teníamos 3 bebés, nos faltaba uno siempre. Yo siempre decía, falta una persona, porque éramos Rafa y yo. Y teníamos 3 bebés que cuando se ponían a llorar los 3, encima Rodrigo dejó de comer, yo creo que tenía celitos el pobre, y entonces dejó de comer el mayor. Entonces nos encontramos en una situación como un poco que también le quitó hierro al asunto, porque igual si tienes más tiempo, pues igual puedes pensar más en lo que ha pasado, pero de esta manera no teníamos tiempo de nada, era muy trabajoso. Queda claro, ¿no? Con la evolución que hemos vivido, que además el deporte ha formado parte de su vida, porque hablábamos en esa introducción de que hay una nueva generación que se está yendo no solo a un deporte, sino a varios, y como le pasa a Audrey, por ejemplo, María también está en deportes de verano y prácticamente, sí, no te voy a decir que es una persona distinta, pero sí que tiene que hacer cosas diferentes en función de si hace frío o hace calor, y podemos estar hablando de alguien que ha llegado muy joven a unos primeros Juegos Paralímpicos y seguramente tenga mucho recorrido por delante, ¿no? Sí, hombre, claro. Date cuenta que el surf de momento no es paralímpico. Es el surf, vamos, el parasurf no lo es. Entonces, bueno, yo creo que llegará el momento en el que se dé el paso y sea olímpico. María empezó en el esquí por el tema de que nosotros hacíamos esquí, y empezó en el surf porque Rafa, mi marido, es licenciado en Bellas Artes, hizo un Erasmus en Caldas de Raíña, en Portugal. Entonces nosotros nos íbamos de vacaciones a Peniche. Y Peniche es uno de los spots de surf más importantes de Europa, junto con Mundaka y con otros sitios como muy punteros en el tema del surf. Y entonces allí María les apuntamos, o sea, nosotros siempre hemos hecho en bloque los deportes, o sea, si íbamos allí hacían los 3 surf, si íbamos a otro sitio pues a hacer escalada, hacen los 3 escalada, o sea, nunca hemos diferenciado a María por su discapacidad. María empezó en el surf, la encantó, como a mis otros hijos. De hecho, Rodrigo es profe de surf. Luego nos fuimos a Asturias y conocimos allí a Lucas García, que fue el que le dio, como si dijéramos, el pasaje a María para poder ir, porque era el entrenador del equipo paralímpico, del equipo de parasurf, y se la llevó a California. Quedó campeona del mundo, me parece que en 2022. Tuvo unas posiciones siempre muy buenas en 2022 y 2023, que es muy competitiva, y yo creo que también la transferencia del esquí al surf la vale mucho, porque María tiene ese punto de equilibrio que con el surf y con el esquí pues no lo tiene igual otra persona, o sea que se la da fenomenal también. Hablabas de fechas, desde 2021 María forma parte del equipo Allianz de promesas paralímpicas de deportes de invierno. Os quiero preguntar precisamente por eso, ¿cómo llegáis a esta parte y qué ha ocurrido desde entonces? Porque evidentemente en 5 años el salto ha sido tan grande que ha estado en Mundial de Esquí Alpino Paralímpico. Ya nos hablabas tú del mundo del surf, aunque no tiene que ver con este equipo, pero ella es campeona del mundo y ahora ha estado en sus primeros Juegos. ¿Cómo conseguís llegar a ese equipo Allianz y cómo se integra ya en el mundo del deporte paralímpico profesional María, siendo tan joven? Bueno, María siempre compitió de manera inclusiva en la Cordillera Cantábrica, como yo te decía, con sus hermanos. Y entonces también nos enteramos que había campeonatos de España de paraesquí. Entonces fuimos varias veces a los campeonatos en Formigal y en Sierra Nevada, y allí conocimos a Esther Noguera, que Esther Noguera es la encargada, como si dijéramos deportivamente, del programa de Jóvenes Promesas Paralímpicas. Y la vio esquiar
y fue ella la que nos contactó para que María entrara a formar parte del equipo. Fue una decisión un poco complicada a nivel de infraestructura, porque María se tuvo que ir a vivir a La Molina, vivía en León y se tuvo que ir a vivir a La Molina, que era donde estaba concentrado el equipo y donde entrenaban, porque luego les era mucho más fácil salir a Europa a competir. Pero vamos, no hubo ningún problema desde el principio. Esther es una persona fantástica, el equipo de Paralímpicos ha sido un equipo maravilloso y María ha estado allí como en su propia casa. Además, han hecho equipo, han estado allí 4 y también lo de estar en equipo es muy importante porque María coges otros valores y María la verdad que ha tenido la gran suerte de estar en este programa. Bueno, y en 5 años se ha acelerado todo, tanto el esquí como el surf, como unos juegos, como los estudios. ¿Cuál es la situación actual de una chica que al final tampoco tiene una edad avanzada, pero ya está profesionalizada a ese nivel, mientras además se está compaginando con el tema universitario? Nada, María es muy disciplinada. Eso, yo creo que el deporte también le ha dado eso. Se levanta por las mañanas, va a entrenar, come, duerme un poco la siesta, luego hace su físico y luego estudia. O sea, tiene el día completamente planificado y es como muy constante. Y lo hace todos los días. O sea, el deporte yo creo que también te da ese nivel de estructuramiento que que igual no lo tiene una persona que no es tan disciplinada. Cuanto más tienes que hacer, María, cuanto más tiene que hacer, mejor se planifica. Fíjate que nos hablabas antes de la competición en la Cordillera Cantábrica. Ocurre mucho en la natación y menos en otro tipo de deportes, pero María ha sido la primera persona con discapacidad en abrirse paso en carreras con personas sin discapacidad. Yo no sé si vosotros pensáis que en algún momento eso puede, porque además el Comité Olímpico y Paralímpico están trabajando en ello, en poder hacer cuestiones conjuntas, eso puede derivar en que María, incluso si mejora lo suficiente, pudiera ir a unos Juegos Olímpicos y no solo a unos Juegos Paralímpicos. Bueno, eso le encantaría a ella. Yo creo que es su objetivo. Porque es por lo que siempre ha luchado María. Porque al final son deportistas también. Todos son deportistas. Entonces, bueno, a María lo que le dio mucho fue medirse con gente con 2 piernas. En su deporte, de su categoría, hay muy poca gente que le falte una pierna. María compite con gente que le falta pues igual 2 dedos de la mano. Compite con gente que va de pie. Y al final es un reto para ella, que todo el mundo dice, ya, es que es muy complicado bajar como tú, pero es que eso a ella yo creo que la estimula. Oye, fíjate todo lo que te ha sorprendido tu hija, desde adaptarse desde el principio a esta circunstancia, a ser campeona del mundo en surf, a poder estar en un mundial y en unos Juegos Paralímpicos, a estar estudiando ya, a irse fuera de casa. Pero hubo algo en 2022 que me imagino que por la juventud y por lo difícil que es alcanzar la madurez con esa edad, también ocurrió, que es que ella dio una charla TED. Para quien no conozca las charlas TED, son el acrónimo de Tecnología, Entretenimiento y Diseño, y nacieron en los años 90 en Estados Unidos, con personas de muy buen nivel en muchos lugares físicos del planeta para hablar de algo que está cambiando el mundo. Yo no sé si tú te imaginabas a tu hija, porque hacer deporte la habías visto hacerlo siempre, pero dar una charla como la dio de esas características a una edad tan temprana, no sé si era algo que entraba dentro de lo que podíais prever que podía ocurrir. No esperábamos para nada. El caso es que nos contactó Ernesto, que es un profesor de la Universidad de aquí de León, que es el que organiza las charlas TEDx, y nos llamó y nos propuso que hiciera la charla y se lo dijimos a María, y María encantada, porque María es súper buena comunicadora, habla fenomenal y además transmite muy bien. Yo creo que María tiene mucho que decir en esto. María está luchando por la inclusión, es la embajadora de la campaña Hazte Influencer en vez de influencer y está luchando por esto día a día y está encantada. Es que la discapacidad la gente la ve como algo muy lejano, pero le puede pasar a cualquiera. O sea, tú te puedes quedar sin un brazo por un accidente o sin una pierna y tenemos que estar preparados y hay que normalizarlo. Antes yo me acuerdo que, Colina, la gente que tenía discapacidad como que se la ocultaba y ahora yo creo que es todo lo contrario, que con las redes sociales y con todo esto se está normalizando y lo que hay que hacer es normalizarlo, porque no pasa nada porque te falte una pierna. Vamos, ya te lo digo yo, que no pasa nada, ¿sabes? Bueno, no hay más que seguir a María en @ con el pie izquierdo, que es Sí. el naming de todas sus redes sociales. Y yo quiero cerrar, Natalia,
con una cuestión que me parece importante, porque cuando alguien tan joven alcanza objetivos que son vitales, muchas veces puede caer ligeramente en la desmotivación o en decir, ostras, ¿y ahora qué? Sin embargo, la impresión que nos da por lo que hemos visto, por lo que hemos leído, por lo que hemos escuchado a María, por esto que nos estabas contando, ¿no? De que todavía hay objetivos, es que esto es solo el inicio de algo que está prendiendo ese fuego. Pero es verdad que al final, a una edad temprana, tú has estado en unos juegos, has sido campeona del mundo, has dado una charla TEDx, pero me da la sensación de que esta chica no es precisamente de las que dice, vale, ya lo tengo y ahora otra cosa. Me parece que queda mucho por delante a nivel deportivo, ¿no? Sí, yo te digo que vamos, que a nivel deportivo tiene todavía mucho que dar, porque la conozco, que tiene mucha ambición. Entonces yo creo que hasta que no consiga una medalla no va a parar. El día que la consiga igual para, pero hasta que no consiga una medalla paralímpica ya te digo yo que no va a parar. Bueno, esperemos verlo pronto. De momento va a tener unos años para seguir evolucionando y seguir preparándose, y si ya ha llegado en una edad en la que pensaba que podría hacerlo, pero no tenía al 100% la capacidad de decidir si iba a ocurrir o no, pues a partir de ahora ya sabe lo que es y ya sabe cómo tiene que mejorar. Natalia, ha sido un placer, muchísimas gracias. Creo que testimonios como los vuestros ayudan muchísimo a padres y madres de niños y niñas con discapacidad a no solo normalizar la situación, sino impulsarlos e impulsarlas en el mundo del deporte. Y qué te voy a decir de María, que para mucha gente, y nos lo comentan, ha sido un descubrimiento, así que seguro que seguiremos hablando en el futuro. Sí, seguro. Y bueno, y para la gente que tiene niños con discapacidad, al principio puede ser un poco duro, pero luego te das cuenta que al final son niños igualmente. Entonces yo nunca hice distinción entre María, Rodrigo y Cecilia, en que se cayeran, en qué tal. Me daba igual, para que la gente lo tenga en cuenta. Pues es el mejor testimonio que podemos dejar en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español. Muchísimas gracias y que siga la buena racha. Gracias a ti. Venga, David. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Luis Leardi deja un legado después de 20 años en la dirección de comunicación del Comité Paralímpico Español y más de 40 como deportista y medallista. Y nosotros alcanzamos, al margen, como decíamos al principio, de los podcasts que emitimos en directo durante los Juegos de Tokio y de París, los 50 episodios. Eso significa que el deporte paralímpico sigue creciendo, que cada vez hay más historias que contar, y que esto no se detiene porque, por ejemplo, como hablábamos con la madre de María Martín Granizo, hay muchos niños y niñas con discapacidad que cada vez más se ven reflejados en los y las deportistas, y además de todo eso, nos estamos encontrando con la suerte de tener programas como ese equipo de promesas paralímpicas en el que poco a poco se va captando no solo el talento temprano, sino también el convencimiento de los padres y las madres de que sus niños y niñas tienen que hacer deporte, quizá para competir, como decía Manuela, pero sobre todo como modo de vida. Nosotros, si no pasa nada, en el mes de mayo y con este caloret valencià que ya empieza a hacer, volveremos para seguir contando lo que pase en una época que es especialmente prolífica en competiciones y que seguro que nos traerá muchas más historias que poder contaros. Gracias por estar al otro lado. Hasta pronto.